Previo al inicio de este importante panel, veremos un video sinergia entre los principios rectores sobre empresas y derechos humanos con las líneas directrices y la guía de la debida diligencia de la OCDE. Así es que corre el video para después dar paso al panel que moderará el señor Humberto Cantú. Lastimosamente no podremos acompañarlos presencialmente en este ciclo de conferencias, pero igualmente queríamos hacernos partícipes a través de esta pequeña intervención, porque consideramos desde la OCDE que es muy importante el paso que está dando Honduras hacia un proceso de implementación de un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos, lo cual es realmente un hito también a nivel centroamericano, y en esa medida queremos hacernos parte y también que reciban todo nuestro respaldo y reconocimiento. Así que trataré de ser breve en cuanto a presentarles los principales instrumentos que tienen que ver con la conducta empresarial responsable que en la actualidad está promoviendo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. En cuanto a las líneas directrices de la OCDE, la responsabilidad de las empresas se entiende que va mucho más allá de la filantropía y esta visión clásica que tenía la responsabilidad social corporativa. Las líneas directrices proponen un foco en cuanto a los impactos ambientales y sociales de las operaciones comerciales. Estos impactos sociales, a partir de 2011, tienen como eje o como centro los posibles impactos sobre los derechos humanos, porque vale la pena resaltar que estas líneas directrices se actualizaron en el 2011 a propósito de la promulgación de los principios rectores de las Naciones Unidas, de este marco propuesto por el profesor John Ruggie. Entonces, a partir de esto se entiende que tanto desde el negocio central de la empresa como desde todas sus relaciones comerciales, incluidas las cadenas de suministro, tiene que haber una gestión apropiada del riesgo, de todos los riesgos asociados, y esto es lo que propone este enfoque de debida diligencia basado en el riesgo. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, que aplica para todas las empresas, no solo las multinacionales, si bien las líneas directrices dentro de su título, que por cierto ha habido muchas propuestas para revisarlo, habla de líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, abarcan en realidad todas las posibles cadenas que se dan alrededor de una actividad empresarial o comercial, y por eso hablamos no solo de las grandes empresas, sino de las pequeñas y medianas también, que tienen esta doble misión de asegurar una aportación positiva al desarrollo, pero también la de evitar y abordar los posibles impactos negativos de sus operaciones. En los últimos años se ha dado un aumento notable y considerable que ha hecho un llamado desde todos los ámbitos globales a una mayor responsabilidad pública de las empresas por sus posibles impactos, como decía, tanto a nivel social, incluidos los derechos humanos, como ambientales. Esto tiene que ver con la promulgación de mayor legislación, especialmente en Europa, con llevar a cabo juicios contra las empresas, en donde ya hay diversos casos en donde se ha vinculado directamente a empresas por posibles violaciones de derechos humanos y medioambientales. También una creciente ascenso de los requisitos desde el punto de vista de los inversionistas y los accionistas, quienes cada vez más están haciendo un llamado para revisar a dónde están dirigiendo su dinero y sus inversiones, y en ese sentido un llamado a la conducta empresarial responsable, porque saben que al final de la cadena se pueden ver implicados. También con respecto al poder del consumidor, que esto tiene que ver, por supuesto, tanto la acción colectiva como la individual, en las campañas que se ha hecho para llamar a la conciencia sobre la conducta empresarial responsable y el deber que tienen las empresas de respetar los derechos humanos. Y finalmente respaldado por lo que ha sido un poco el escrutinio por parte de los gobiernos y el benchmarking público a partir de distintas iniciativas internacionales que se han dado. Bajo este marco entendemos entonces que las líneas directrices son quizá la norma más completa sobre conducta empresarial responsable, y además es consensuada por todos los gobiernos que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Son entonces un conjunto de recomendaciones que hacen estos gobiernos a las empresas que operan en o desde los países adherentes a la OCDE, y es muy importante tener en cuenta que no únicamente aplican para los países que son parte de la OCDE, sino para todos aquellos que han adherido a la Declaración de Inversiones sobre Empresas Multinacionales y por ende a estas líneas directrices, como es el caso, digamos, de Argentina, como es el caso de Perú, era el caso de Colombia hasta hace poco, que entró a ser parte de la organización, aunque todavía
no se ha formalizado, pero entonces todos estos países tienen este compromiso, si se quiere, internacional de asumir estas líneas directrices y de llevarlas a sus propias jurisdicciones. Estas líneas están además avaladas por las empresas, los sindicatos y la sociedad civil, lo cual les da una legitimidad muy amplia, y tienen un mecanismo único de implementación, que son los puntos nacionales de contacto. ¿Cuál es la importancia de las líneas directrices y por qué la responsabilidad de las empresas es un factor clave dentro de ellas? En los últimos 5 años, de 2014 a 2018, ha habido 48 adherentes a la declaración. Como les decía, no únicamente los miembros OCDE, sino además países que han voluntariamente suscrito los contenidos. Y estos 48 países adherentes representan el 71% de los flujos de salida de la inversión extranjera directa a nivel global y el 63% de los flujos de entrada de inversión extranjera directa global. Estamos hablando de un 80% de las posiciones externas de inversión extranjera global y de un 70% de las posiciones internas de inversión extranjera directa. Por eso es tan significativo el número de países que se han suscrito a las líneas directrices y por tanto que están llamados a aplicarlas, ¿no?, en todos sus ámbitos. En cuanto al alcance, aquí podemos ver de manera general cuáles son todas las áreas que abordan las líneas directrices, pero quería detallar particularmente el tema de derechos humanos, como les decía, especialmente a partir de la revisión que se hizo en el año 2011, porque si bien las directrices datan del 76, en el año 2011 se incorporó la visión de los principios rectores de las Naciones Unidas, se alineó con los mismos y se pone en el centro esta expectativa de la debida diligencia en cuanto al respecto de los derechos humanos en todas las operaciones comerciales y además incluir mecanismos de reclamos idóneos para eventualmente remediar los impactos que se causen sobre los derechos humanos. Como les decía, las líneas directrices están alineadas con todos estos instrumentos internacionales, principalmente los principios rectores de las Naciones Unidas, pero también importante señalar la declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales de la OIT. No quiero entrar mucho en detalle acerca de los puntos nacionales de contacto porque es una cuestión tal vez demasiado técnica y nos saldríamos un poco de la cuestión que nos compete, que es la responsabilidad de las empresas, pero es importante tener en cuenta que existen estos puntos nacionales de contacto y que justamente como un mecanismo estatal, no judicial, para llevar a cabo un acercamiento de las partes en caso de posibles impactos sobre los derechos humanos y que las empresas asuman esa responsabilidad, existe entonces este mecanismo que se ha planteado en las líneas directrices. Hasta el momento se han presentado más de 425 casos desde el año 2000, cubriendo más de 100 países y territorios. Y muy importante sobre esto, en cuanto a las líneas directrices, para finalizar esta explicación sobre la responsabilidad y el centro que ha asumido dentro de las líneas directrices el factor de la responsabilidad de las empresas. Como pueden ver en este gráfico, el factor de los derechos humanos ha sido el que más ha crecido desde el año 2011 y es el que se ha reflejado en el mayor número de casos que se han llevado ante los puntos nacionales de contacto, muy por encima incluso de factores como el empleo, que antes del 2011 era de los factores que más se llevaban a los puntos nacionales de contacto, y muy por encima también de factores como el medio ambiente, la divulgación, el interés de los consumidores. Esto nos dice mucho que hoy en día son los derechos humanos los que están en el centro de la cuestión de la responsabilidad de las empresas y desde ahí el llamado que hacen también las líneas directrices. Ahora, pasando a esta segunda parte en cuanto a la prevención. La prevención, desde la guía de la OCDE, de la debida diligencia para la conducta para ser responsable, aborda de manera general tanto los estándares que se fijaban en las líneas directrices como los que se habían planteado en otras guías sectoriales desarrolladas también por la OCDE. Por ejemplo, la guía sectorial para la debida diligencia en el sector extractivo, la guía de debida diligencia también sectorial para las cadenas de suministro en el sector de agricultura y la guía para el sector textil y de calzado. Todas estas guías se condensaron de alguna manera en esta guía general, que es la guía de debida diligencia para la conducta empresarial responsable, que se lanzó en el año 2018 y se acaba de hacer una traducción al español.
Esta guía de debida diligencia tiene un componente muy importante en cuanto a la función preventiva, y esto es por eso la segunda parte en donde quería hacer mucho énfasis, porque la guía dice que el objetivo de la debida diligencia es ante todo evitar causar o contribuir a causar impactos negativos sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad. Los impactos negativos sobre las personas son, por supuesto, estos posibles impactos a los derechos humanos, y en los cuales se pueden estar directamente vinculadas las empresas a través de todas sus actividades, productos o servicios. Hay una sección especialmente dedicada dentro de esta guía de debida diligencia, que es la sección A3, que tiene este título de detener, prevenir y mitigar los impactos negativos para que sean incorporados dentro de los procesos de la empresa. Como podemos ver en este gráfico, hablamos sobre las distintas etapas que tiene la debida diligencia, en donde la segunda y la tercera están estrechamente vinculadas, porque tiene que ver con la identificación y evaluación de los posibles impactos negativos de las operaciones de las empresas y una consecuente detención, prevención o mitigación de esos impactos negativos. Entonces, como vemos dentro de los elementos esenciales de la debida diligencia, hablamos de esa función preventiva, de incorporarla dentro de todos los procesos y objetivos de la empresa, de estar basada en los estándares internacionales, estar basada en el riesgo y en la identificación de posibles riesgos, involucrar a todas las partes interesadas, adaptarse a los tamaños y distintas circunstancias de la empresa, y además implica una comunicación continua con todas las partes interesadas. ¿En qué diferenciamos la priorización de riesgos frente a los derechos humanos de otros posibles impactos negativos? Bueno, las líneas directrices para las empresas multinacionales establecen particularmente que en el caso de los derechos humanos, la gravedad es el factor más importante que la probabilidad al considerar la priorización. Entonces, cuando hacemos esta priorización dentro de las empresas, la recomendación es que se comience con los impactos sobre los derechos humanos que serían más graves, reconociendo que una respuesta tardía podría afectar la capacidad de reacción y de reparación por parte de la empresa. Por eso decimos acá que la priorización es igual a comenzar con los impactos más graves sobre los derechos humanos. Dejamos aquí un ejemplo que es un posible impacto negativo que podría resultar en la pérdida de vidas en el caso de una central energética, y si bien ese impacto podría ser menos probable, es decir, que la empresa no estime que haya una alta probabilidad de una pérdida de vidas dentro de sus operaciones, al ser este impacto negativo tan grave, porque implicaría la pérdida de vidas, pues merece una priorización y estar en la primera consideración por el posible justamente involucramiento de impactos sobre los derechos humanos que tiene que ver con la pérdida de vidas. Esta guía de la OCDE de debida diligencia promueve entonces una propuesta de un cambio de visión, promueve un plan de trabajo también en el corto y largo plazo a través de lo que denominamos una teoría del cambio, especialmente planificada desde 2019 a 2021 a través de unas actividades que van a enfocarse en el desarrollo de capacidades dentro de las empresas, a nivel de fomentar también la investigación para que comprendan dentro de sus propios procesos y eliminen las barreras que pueden significar el impacto de derechos humanos, el monitoreo y la capacidad de medir a través de sus propias operaciones y todas sus cadenas de suministro y relaciones comerciales, y con todo esto apuntando a generar un menor impacto de la actividad empresarial, un menor impacto de sus actividades, una mayor proporción de oferta de mecanismos de remediación para resarcir los daños causados, empresas que sean más conscientes y más alineadas en la agenda ODS y los objetivos de desarrollo sostenible, y unos mercados e industrias resilientes y más responsables, alineados con estos estándares internacionales. Bueno, creo que es todo de mi parte. Muchas gracias de nuevo a los organizadores por tenernos en consideración para este ciclo de conferencias. Espero que tengan un resto de jornada muy productivo. Podrán encontrar aquí también mis datos de contacto. Estaremos muy atentos para poder colaborar y acompañar todo este importante proceso en lo que podamos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos por la atención, por el interés, y estaremos en contacto. Bien.
Buenos días a todas y todos. Es un gusto estar moderando este panel. Como ya mencionaron, soy Humberto Cantú, profesor de la Universidad de Monterrey, y me acompañan Elin Ulsonki del Instituto Danés de Derechos Humanos, una persona muy experimentada en materia de empresas y derechos humanos. Durante ya muchos años ha trabajado este tema, y ella gestiona en el Instituto Danés de Derechos Humanos el programa de negocios y contabilidad, negocios y rendición de cuentas, yo diría, o empresas y rendición de cuentas. Tiene vasta experiencia en transversalidad entre empresas y derechos humanos, trabajando con distintos actores, incluyendo empresas, sociedad civil e instituciones nacionales de derechos humanos. Me acompaña también Marcin Piersiak, que es subdirector ejecutivo de la Alianza por la Minería Responsable en Medellín, Colombia, donde tiene experiencia sobre todo en minería artesanal y de pequeña escala. El tema del día de hoy es un tema central no solamente para las empresas, para el gobierno y para la sociedad civil. También es un tema importante entender los desafíos y las características que tiene la debida diligencia en materia de derechos humanos. Si bien asociamos usualmente esta noción o este concepto de debida diligencia a los principios rectores, es un tema que venía desarrollándose por lo menos desde 2002 en otros ejercicios de Naciones Unidas, y que en 2007 fue de cierta forma iniciado cuando el representante especial sobre empresas y derechos humanos mencionó en su informe al Consejo de Derechos Humanos en ese momento ya, que era importante para las empresas realizar evaluaciones de impacto en derechos humanos. Las evaluaciones de impacto son de cierta forma el corazón de la debida diligencia. Evidentemente es uno nada más de los diferentes pasos que tienen que tomarse y que vamos a explorar esta mañana, pero a partir de ahí empieza a crecer esta noción de que si no se puede medir y prever cuál va a ser el impacto que produzca una actividad empresarial, difícilmente vamos a poder tener una prevención general al nivel de la empresa. El grupo de trabajo ya ha elaborado un poco más sobre el concepto de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos. El año pasado justamente presentó un informe donde abordaba este tema a detalle y remarcaba el papel que tienen las empresas, los estados y otros actores cuando van a realizar este tipo de medidas o cuando están a adoptar mecanismos que propicien este tipo de medidas. En ese sentido, quisiera ceder la palabra en primer lugar a Elin para que nos comparta durante 10 minutos sus impresiones sobre este tema de debida diligencia. Posteriormente haremos lo mismo con Marcin. Entonces, Elin. Muchas gracias. Primero quería agradecer a los organizadores para invitarnos a esta parte de esta conferencia. Segundo, quería pedirles que me disculpen si mi español no es tan bueno, pero espero que van a entender lo que voy a decir. Y tercero, el señor Germán Zarama de la OCDE ya habló de tantas cosas que yo quería decir, que voy a ver cómo evitar repetir demasiado. Como creo que el señor Dante Pesce, así como otros panelistas ya lo dijeron, la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos ahora está considerada como una norma de conducta mundial que fue adoptada por varias organizaciones multilaterales. En esta región, por ejemplo, la OEA adoptó, creo, 2 resoluciones apoyando a los principios rectores. También, como ven aquí, la OECD, por supuesto, pero también el Banco Mundial, a través de IFC, ha integrado estos principios dentro de sus instrumentos. También hay como asociaciones industriales a nivel mundial que apoyan a sus principios, y creo que importante también decir que ahora, en particular en Europa, se están discutiendo de leyes que obligan a las empresas de actuar con debida diligencia en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en Francia, ahora hace 1 o 2 años, 2 años ya, que se adoptó una ley que obligan a las empresas de aplicar estos principios. Es
Esto es importante porque creo que, bueno, los principios rectores sí son como soft law, pero de manera creciente se van incorporando en instrumentos vinculantes. También, como ya saben, los inversionistas están mirando lo que están haciendo las empresas y ustedes saben que en el caso de Honduras, unas instituciones financieras europeas se retiraron de unos proyectos por cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Los clientes también, ¿no? Hay una presión muy grande sobre las marcas, las empresas, por ejemplo, en el sector textil, para que no vulneran a los derechos humanos dentro de su cadena de suministro. Creo que lo mencionó también Germán, hay un riesgo jurídico que creo que está creciendo con la actividad de la sociedad civil, abogados que están intentando a través de juicios que las empresas cumplen con esta responsabilidad. Y por último, creo que en particular en el contexto hondureño es muy importante que se ve la responsabilidad de respetar a los derechos humanos como un elemento para evitar a los conflictos sociales. Si se lleva a cabo un proceso de debida diligencia, debería influir sobre la conflictividad y evitar a unos conflictos. Quería también mencionar los objetivos de desarrollo sostenible. Como saben, la Agenda 2030 reconoce el papel de las empresas del sector privado para apoyar al desarrollo económico sostenible. Pero también dentro de la Agenda 2030 se reconoce que para que las empresas puedan contribuir a un desarrollo sostenible deben abordar sus impactos negativos. Eso es una imagen de un sitio web del instituto donde se puede mirar ejemplos de cómo las empresas a través de acciones de debida diligencia están en realidad contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, puedo dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si las empresas hacen esfuerzos para no discriminar a las mujeres en el acceso al empleo, ya están contribuyendo al objetivo 5 sobre igualdad de género. Bueno, eso es un vídeo, pero no voy a mostrarlo. Bueno, los puntos claves de la responsabilidad corporativa de respetar, y bueno, parece básico, pero quería repetir tal vez eso, porque fue un proceso bastante largo para determinar que la responsabilidad básica de las empresas es no hacer daño a los derechos humanos. Y también ahora, cuando conocemos los principios rectores que se han socializado, nos parece evidente, pero al inicio había un debate a saber si las empresas podrían ser responsables solamente, por ejemplo, de derechos laborales o también de otros derechos. Pero a través de el análisis, la discusión, la consulta, se confirmó que porque las empresas pueden tener impactos negativos sobre todos los derechos que se pueden imaginar, también tienen responsabilidad en todos los derechos humanos. Y aquí puse unos ejemplos del derecho a la libertad de expresión, asamblea pacífica,
los derechos laborales de los migrantes, también los impactos al medio ambiente que impactan a los derechos humanos a un adecuado nivel de vida, derechos a la alimentación, etc. Y también más recién se ha visto cómo las empresas de las tecnologías de información y comunicación sí tienen un impacto enorme sobre nuestros derechos a la vida privada, a la libertad de expresión. Y bueno, vamos a ver otros casos. Cada día hay como escenarios que no lo habíamos pensado que existiera. Voy a... Sí, otros puntos claves que ya conocen, que se aplica a estos principios a todas las empresas, de manera diferente, por supuesto, porque no tienen las mismas medidas las grandes empresas y las pequeñas, pero los principios igualmente se aplican. El segundo punto, que también me parece muy importante en este contexto, es que esta responsabilidad existe también en contextos donde el Estado no quiere o no puede cumplir con sus propias obligaciones. Entonces, creo que este mensaje lo deberíamos repetir, que las empresas, sabemos, ¿no?, que el contexto es difícil, pero deben intentar respetar estos principios. Y bueno, no voy a explicar el proceso porque creo que ya se ha explicado bastante cómo funciona, pero quería tal vez insistir en la centralidad de el involucramiento de partes interesadas en este proceso. Y se hace muy claro en los principios, en los principios rectores que para identificar a sus impactos, las empresas deben incluir consultas sustantivas con los grupos afectados y otras partes interesadas. Y se dice también que deben facilitar una comunicación efectiva. ¿Qué significa? Que deben tomar en cuenta el contexto, que no se puede consultar a unas personas marginalizadas sin informarles de qué significa, sin hacer un poco de capacitación. Se debe también tener en cuenta el idioma, lo que saben, el nivel de educación, todo esto. Y también un punto muy importante, las empresas deben aportar suficientes informaciones sobre sus impactos y las medidas que van a tomar. Porque ¿cómo puedo yo, como miembro de una comunidad, ser consultada sobre un proyecto que no comprendo? No entiendo los impactos, no sé qué es una planta hidroeléctrica, no conozco nada. Y entonces es muy importante que la información sea adecuada. Eso también creo que ya se discutió, pero si quieren en la discusión podríamos dar ejemplos, ¿no?, de cómo las empresas pueden causar impactos directamente a través de sus actividades, pueden contribuir a través de relaciones comerciales y pueden también estar directamente vinculados a impactos a través de sus operaciones, productos o servicios. Y puedo dar un ejemplo. Hace poco tiempo había una empresa farmacéutica de Europa que se informó por la prensa que sus medicamentos estaban usados para ejecutar a condenados de muerte en otros países. La finalidad del producto no era esto, ¿no?, pero se utilizó como esto.
y eso también la empresa debe actuar. Sí. Otro punto muy importante es que las empresas sí pueden hacer proyectos a favor de comunidades, pero nunca va a reemplazar la responsabilidad de no hacer daño. Bueno, y cuando han identificado impactos, las empresas por supuesto deben actuar, ¿no? Y a veces no es tan simple actuar solas, porque hay unos problemas que no se pueden resolver sin la cooperación de otros actores. Por eso quería, tal vez para concluir, darles unos ejemplos interesantes de cómo las empresas pueden actuar junto con otros. Hay ahora numerosas iniciativas sectoriales. Por ejemplo, en el sector del textil hay iniciativas donde las empresas hacen auditorías sociales. Bueno, se puede criticar también, pero el punto es que hay iniciativas donde en lugar que cada empresa paga para hacer auditorías sociales, se pueden compartir y actuar conjuntamente con las otras empresas del mismo sector. Hay también iniciativas multiactores que juntan a empresas, sindicatos, sociedad civil, etcétera, y quería dar el ejemplo de el ACORD, que es un acuerdo en Bangladesh que surgió después del colapso del edificio del Rana Plaza, en el cual murieron como más de 1000 personas, y eso es un acuerdo que intenta, a través de la colaboración, mejorar la seguridad de los edificios industriales. Y me falta unas imágenes, pero también hay unas empresas que han hecho pronunciamientos públicos, por ejemplo, en apoyo a los defensoras de derechos humanos, en unos casos específicos, pero también hay unas empresas que ahora han constituido una alianza un poco informal para garantizar que el espacio cívico no sea reducido, y trabajan con sociedad civil para dar un mensaje a los gobiernos que las libertades fundamentales, incluyendo de los defensores, se deben respetar. Y por último, hay también unos ejemplos de empresas que hacen incidencia para mejorar el marco normativo. Hay como iniciativas de empresas que han preguntado a los gobiernos de mejorar el salario mínimo, y aquí se ve, por ejemplo, en Finlandia hay una campaña de las organizaciones de sociedad civil a favor de una ley sobre la debida diligencia, y algunas empresas sí se juntaban a esta iniciativa. Espero que pueda ser inspiración para algunas empresas, que sí se puede trabajar conjuntamente. Y con el tiempo que falta voy a dejar. ¿Aló? Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de mostrar un ejemplo concreto, pasando un poco de la visión macro que se ha presentado en las sesiones anteriores, y quisiera compartirles un esfuerzo de convertir
todo este tema de la due diligencia, de lo que tienen, lo que deben hacer las empresas, en una oportunidad. Creo que, como las dos presentaciones anteriores, han sido muy buenas en introducir un poco como las expectativas, la situación del mercado, de la industria, donde cada vez más el enfoque es en impactos sociales y ambientales, donde estamos trabajando no solo con la empresa que está en el territorio, pero con toda la cadena de suministro, o sea, realmente desde la producción hasta el consumidor, y donde realmente las expectativas de los consumidores de marcos legales están cada vez más fuertes frente a las empresas. Entonces yo les voy a compartir una experiencia de Alianza por la Minería Responsable. Somos una ONG colombiana con 15 años trabajando en la promoción de un sector muy vulnerable, un sector de minería artesanal y de pequeña escala. Un sector que de alguna manera empezó toda la discusión sobre minerales y las guías de debida diligencia para el tema a partir de unos conflictos muy fuertes, sobre todo en la región de Grandes Lagos africanos. Para los amantes del cine, no sé si se acuerdan de la película Diamantes de Sangre, que empezó un poco como la discusión sobre, bueno, ¿de dónde viene mi oro? ¿De dónde vienen los diamantes que utilizamos? Entonces, este sector es grande, es medio invisible, pero estamos hablando de, según estimativos, 40 millones de personas en 80 países. Por ejemplo, en el caso de oro, son 20% de la producción del sector, pero estamos hablando de unos 80% de la mano de obra, o sea, pues un potencial muy fuerte del empleo. Sin embargo, pues con un tema de derechos humanos complejo. Normalmente es un sector que está en lugares complicados, son personas que de pronto no tienen la capacidad financiera, educativa, pues como para ejecutar buenas prácticas, y entonces a la vez son víctimas de muchas violaciones de derechos humanos, como extorsión, tortura, crímenes de guerra. Desafortunadamente están en estos contextos, pero también son actores de estas violaciones, hablando por ejemplo en condiciones de trabajo infantil, irresponsable manejo ambiental, etc. Sin embargo, nosotros lo vemos como una oportunidad de realmente utilizar los recursos naturales por las comunidades para expandir los derechos de trabajo decente, uso de los recursos para desarrollo sostenible en las comunidades, y también participación, no discriminación. Pasando entonces yo creo que hemos tenido, como ya hablamos mucho sobre cómo se relacionan esos diferentes documentos de las guías de la OCDE, etc. Entonces yo me voy a concentrar en la parte de la derecha. La guía que tenemos aquí en la mitad, que es una guía específica de diligencia para cadenas de suministro responsables de minerales de áreas de conflicto y alto riesgo. Un título muy largo, pero que realmente ha sido una piedra angular para la debida diligencia, para la actuación de toda la industria extractiva de las cadenas de suministro. Y ha sido base, por un lado, de varios marcos regulatorios. Aquí has mencionado la Unión Europea, que a partir de 2021 va a exigir por ley que todas las empresas que compran minerales de otras partes del mundo tienen que por ley hacer la debida diligencia. Y varios otros marcos nacionales, la ley de Dodd-Frank de Estados Unidos, entre otras. Y por otro lado, ha sido inspiración para varios estándares voluntarios de sostenibilidad. Entonces, en este caso, sobre todo, pues estamos hablando de diferentes iniciativas sectoriales. Tenemos el tema de refinadores, el EBMA, tenemos la industria de joyería, tenemos la industria de electrónicos y automotriz,
que todas han desarrollado unos estándares para sus cadenas de suministro, pero con base y respetando esos principios básicos de la diligencia. Y nosotros como organización también desarrollamos estándares y les voy a contar un poco después sobre estos dos que tenemos abajo, el estándar Craft y el estándar Fairmind de minería justa, que tratan de especificar cómo trabajar con el sector de pequeña minería. La cadena de suministro, dijimos que la responsabilidad es a lo largo de la cadena. En el caso de esta guía específica, se concentra en la responsabilidad del refinador, porque el refinador es un punto en la cadena donde les llegan de todos los lados, de todas las diferentes fuentes, los minerales, ellos lo mezclan y lo que sale de ahí ya no es trazable. Si no es trazable hasta el refinador, ya no sabemos de dónde vino. Aquí, pues un poco sin entrar en detalles, la guía es bastante general, habla de los 5 pasos, o sea, tener un sistema de gestión, identificar riesgos, mitigar riesgos, reportar sobre ellos y tener auditorías. Y por otro lado, enumera algunos riesgos principales con 2 tipos de situaciones. Los riesgos como más graves, como trabajo forzado, peores formas de trabajo infantil, pues el tema de extorsión por grupos armados, etcétera, y las graves violaciones de derechos humanos. En este caso, la guía dice, si encuentran esos riesgos, tienen que parar de comprar de estas empresas. Sin embargo, por otro lado, hay otros temas que la guía también promueve, y es un tema de lavado de dinero, no pago de impuestos, etcétera, donde dice, bueno, aquí hay una bandera roja, pero demos una oportunidad de 6 meses para que se pueda apoyar el tema y para mitigar estos riesgos. Y un poco pues, nuestra iniciativa realmente se basó sobre este llamado de cambiemos las cosas. No es bastante de que yo voy con una lista de chequeo y digo, bueno, usted sirve, usted no sirve, sino realmente trabajamos con unas poblaciones vulnerables, cómo podemos repartir esta responsabilidad por derechos humanos de los productores a lo largo de la cadena de suministro. Y aquí pues viene la iniciativa nuestra, o sea, empezamos con un estándar que se llama Fairmind, que es como para mejores prácticas del sector. Llevamos unos 5 años de implementación. Este estándar es bastante complejo para el cumplimiento, pero tiene un incentivo económico de $4,000 por cada kilo de oro que venden los mineros que lo cumplen, y la idea es de que este dinero se utilice para el mejoramiento continuo en sus minas, en las comunidades, etc. Y en los últimos 5 años pues ya se ha generado $4 millones en este premio, que ha sido una transferencia directa desde la industria, desde las marcas grandes y pequeñas de joyería, casas de moneda, hacia los productores mineros, ¿no? Con más de 1 tonelada de oro. Y tenemos 180 marcas en 22 países que utilizan este sistema, pues, un poco para justamente cumplir con sus deberes, pero aprovecharlo también como una posibilidad de narrar una historia mejor sobre cómo trabajan. Y por otro lado, pues algo muy reciente, un código Craft, que realmente es un intento de involucrar a una base de mineros que no están en capacidad de cumplir con esas mejores prácticas, y es una guía que realmente se enfoca muy en cómo cumplir esos 5 pasos muy genéricos de la guía, pero aplicados a un sector muy específico, muy complejo, cómo tratamos, cómo averiguamos todos esos riesgos, con enfoque al desarrollo. O sea, no solo identificarlos, pero cómo hacer un plan de mejoramiento y mejorar. Aquí ves un poco, yo creo que hay un tema no solo económico, no solo de derechos, pero también de dignidad en un sector que ha sido pues realmente muy discriminado. Y aquí pues tenemos unos logros muy simbólicos, por ejemplo el Premio Nobel de Paz o la Palma de Oro del Festival de Cannes. Hay mucho cine en la presentación. El laurel olímpico de la Olimpiada de Río de Janeiro ha sido hecho justamente de oro de esos pequeños mineros de comunidades perdidas en sus países, un poco como devolviéndoles la dignidad. Y un poco para finalizar con una experiencia, nosotros trabajamos en varios países, sobre todo en
en Sudamérica, en África, pero también tenemos un proyecto en Honduras. Entonces quisiera mostrarlo un poco como caso de lo que se puede lograr si varios actores se ponen de acuerdo y tratan de justamente utilizar estas obligaciones que tienen para hacer algo bueno. Eso es una comunidad en Macuelizo, Santa Bárbara, donde un grupo de comunidades que estaban alrededor de una mina canadiense, después de que del cierre de la mina, se apropiaron, pues, obviamente la mina les está cediendo el título, la tierra, y un grupo de 300 campesinos de 7 comunidades decide, eran unos mineros artesanales como informales, trabajaban de manera muy básica, y deciden formar una pequeña empresa, un pequeño negocio minero. Y pues tenemos muchas voluntades, unos refinadores alemanes que están dispuestos de comprarles este oro si cumplen justamente con este tema de la debida diligencia. Tenemos pues la minera canadiense, un rol súper importante del INGEOMIN, Instituto de Geología y Minos, la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, la Alcaldía, Centro de Negocios Hondureño Alemán, el PNUD. O sea, hay varios actores que contribuyeron con nosotros a hacer unos cambios. Entonces, aquí yo creo que las imágenes, en vez de hablar tanto, muestro las fotos, que no se ven muy bien, pero a la izquierda ven como unos huecos realmente muy peligrosos, muy pequeños, y a la derecha un túnel ya con toda la seguridad, con unas condiciones dignas. Tenemos a la izquierda una planta de procesamiento con un uso muy abundante de mercurio, muy ineficiente, muy irrespetuosa con el medio ambiente, y por otro lado ya una instalación más tecnificada que respeta todos los parámetros ambientales. El tema de riesgo ya se usa toda la protección, la señalización, o sea, es realmente un cambio muy drástico de lo que vemos a la izquierda. Cuidado de medio ambiente, se está invirtiendo en la reforestación, en el cuidado ambiental del lugar, y un tema de organización. Entonces, sí tenemos uno de muchos ejemplos de que si queremos realmente trabajar juntos y tomar nuestras responsabilidades no solo como una obligación que yo tengo que hacer porque si no me multan, realmente para salir adelante de una posibilidad de contribuir al desarrollo y inspirar tanto a la comunidad, pero también a su propia empresa. Seguro estoy muy mal de tiempo. ¿Sí? ¿Puedes terminar? No, listo. Entonces, bueno, aquí como unas conclusiones realmente. Nosotros hablamos de debida diligencia para el desarrollo. ¿Cómo utilizamos este proceso para realmente promover un impacto? Pues aquí claramente vemos una importancia creo que eso va muy con el marco de principios rectores de una colaboración entre el Estado, que tiene unas obligaciones de proteger los derechos, las empresas pequeñas y grandes, porque tanto los pequeños tienen que cumplir con sus obligaciones, pero los que les compran también necesitan contribuir, y el tema de reparación, el tema de promover algo bueno. Nosotros vemos también el tema de formalización, que creo que pues, la informalidad en nuestros países claramente es algo muy común. Formalizan como también un proceso de incluir, de garantizar los derechos humanos, pero basada en yo cumplo mis obligaciones, yo me comporto bien, yo pago mis impuestos, pero cuáles son los servicios, las garantías que el Estado me da en cambio a eso. Y finalmente pues, el OECD creo que en el proceso ha sido también muy importante como para legitimar todo eso. Hay unas conferencias desde hace creo que 12 años en las cuales siempre hemos participado, y tratando de llevar mineros, tratando de llevar mineros para que cuenten su experiencia
Y creo que muchas veces estas discusiones no salen mucho de un grupo de diplomáticos, ¿no? de gente, de empresas. Entonces creo que dar este toque humano de cómo mostrar lo micro y los impactos a gente concreta que eso puede generar es muy importante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Quisiera nada más complementar brevemente lo que ustedes dos compartieron y un poco algo que abordó Germán, que es el tema de debida diligencia desde una perspectiva jurídica. Es cierto que hasta ahora no está contemplado en el marco comparado, digamos, de derecho, esta situación de la debida diligencia como un marco jurídico, más que en Francia, ¿no? Hay algunos ejemplos específicos para sectores específicos o para grupos específicos en Europa, pero no es lo común. Sin embargo, eso no es una limitante para ver este tema como algo que va más allá de algo todavía voluntario. Y pongo un ejemplo local que acabo de encontrar hace unas horas en el periódico aquí de Honduras. Entiendo que en noviembre entra en vigor un nuevo código penal que incluye la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso, como tal, ya es un motivante suficiente para que las empresas tengan ese tipo de mecanismos en su derecho interno para evitar caer en ese tipo de conductas que puedan ser sancionadas, incluso, como leía, con la disolución de las sociedades mercantiles empresariales. Eso es importante, no solamente se limita al ámbito penal, el ámbito civil también puede prever, por ejemplo, que una empresa que tenga mecanismos de debida diligencia pueda ver aminorada su sanción cuando pueda perder, por ejemplo, un caso por responsabilidad civil extracontractual. Y lo mismo ocurre cuando pensamos en el marco de derecho administrativo. Muchas veces se exigen cierto tipo de mecanismos de conducta que impone el Estado para aquellas personas que participan, personas jurídicas, que participan en contratación pública. Y ese mismo tipo de mecanismo se puede asociar directamente con esto que estamos discutiendo hoy de debida diligencia. Entonces, es un elemento que no hay que perder de vista. Evidentemente, por el momento, el concepto como tal de debida diligencia en una perspectiva jurídica no está todavía ampliamente desarrollado, pero hay elementos que nos indican en América Latina y en Honduras en particular que puede haber ese tipo de desarrollos. Tras esta breve comentario, quisiera hacerles dos preguntas antes de pasar a las preguntas del público que van llegando poco a poco. Y la primera es que, bueno, nos enfocamos por el momento en el papel de las empresas en la debida diligencia en forma general, ¿no? Pero quisiera preguntarles cuál debe ser el papel del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil respecto a la debida diligencia en derechos humanos. Bueno, creo que en los principios rectores queda bastante claro que el Estado tiene que señalar a las empresas que deben cumplir con esta responsabilidad, pero también se puede diseñar marcos jurídicos y políticos que permiten a las empresas de estar responsables. Creo que como lo discutimos acá desde 2 días, un proceso para la implementación de los principios rectores a nivel estatal, como un proceso de PAN, puede ser muy importante para capacitar a las empresas para que entiendan el contenido de los derechos humanos, de sus responsabilidades y también enviar un mensaje bastante fuerte. Y también es una oportunidad de analizar el marco jurídico y político para ver cuáles son los elementos dentro de este marco normativo y político que en verdad no permiten que las empresas cumplan con esta responsabilidad. Por ejemplo, si no hay un marco legal sobre los estudios de impactos ambientales, que no se cumplen las obligaciones, es muy difícil, la verdad, para una empresa hacer lo correcto. Yo creo que casi imposible, ¿no? Y entiendo que para las empresas es muy difícil hacer inversiones éticas en contexto donde el Estado no cumple con sus obligaciones.
Y sobre el papel de la sociedad civil, como lo comenté antes, muy importante que las empresas puedan consultar con las personas que pueden ser afectadas por sus actividades, pero a veces no es tan fácil para las empresas ir a una comunidad y hablar con gente que no tienen confianza, que también tal vez han sufrido de vulneración a sus derechos humanos de manera histórica, y viene una empresa que no conoce el contexto, muy difícil para ella saber cómo hacerlo. Y creo que las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, no representan a las comunidades, pero pueden ayudar que haya un diálogo. Tal vez pueden ser un vínculo entre las personas afectadas cuando es difícil llegar directamente a consultarlas y preparar que se pueda hacer un diálogo. Y también hay es que la sociedad civil sabe mucho de los problemas, puede informar cuáles podrían ser los riesgos, porque bueno, tienen una expertise, pero bueno, la sociedad civil es un concepto tan amplio, pero habría que hablar con varios grupos de la sociedad. Y creo también un punto es que para las empresas se debe entender que no existe el representante único de la sociedad civil que va a ayudarle. Es difícil, ¿no? Hay que hablar con mucha gente, incluyendo a unos que no van a apoyar sus actividades. Bueno, yo también voy a contar como otra experiencia de la vida. En Colombia nosotros hicimos como una consultoría, una capacitación contratados por la OCDE justamente para pues, como socializar, capacitar a diferentes sectores sobre la guía de la OCDE. Y creo que fue muy interesante porque cuando entramos como en la minucia del análisis con diferentes sectores, pero también con diferentes entidades del gobierno, como que todos se dieron cuenta que hay múltiples roles muy específicos de muchísimas instituciones, porque si nos fijamos en los riesgos que teníamos, son riesgos muy amplios. Estamos hablando desde un tema de cumplimientos de derechos humanos, estamos hablando de trabajo, donde entra el Ministerio de Trabajo, estamos hablando del tema de lavado de activos, impuestos, donde entran otras entidades del gobierno, y realmente haciendo este análisis, pues hemos visto como toda una gama de entidades que no escucharon del tema de la divergencia, y casi que fue una buena oportunidad para que ellos intercambien, para que vean, bueno, qué información tienes tú que me puede servir a mí. Por ejemplo, las autoridades mineras con las autoridades de impuestos, ¿no? Donde, bueno, cómo comparo el tema de la producción frente al impuesto pagado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso fue como un proceso muy interesante, y yo creo que eso, pues lo que Dante creo que llamó ayer coherencia de políticas públicas, ¿cierto? Y creo que eso pues uno solo lo puede hacer tratando de ver un ejemplo concreto, paso a paso, pues, cómo hago este sistema de gestión, porque ya hay mecanismos estatales para seguir varios temas, cómo identifico los riesgos, cómo los mitigo. Entonces también creo que sale un tema de la transparencia de información. Si yo soy un comprador y quiero recoger toda esta cantidad de información de diferentes fuentes, ¿esta información está pública o necesito tener el teléfono del jefe de no sé qué administración para conseguirlo? Y creo que eso, por ejemplo, lleva también al tema de la posible importancia de AITI, de la iniciativa sobre industrias extractivas, que tiene justamente la participación tanto de la sociedad civil como de la empresa y del Estado, para enfocar como este tema como muy tangible de accesibilidad, información para un fin específico, ¿cierto? Y finalmente, pues lo que queremos es facilitar a
a la industria, ¿no? A hacer negocios en el país. Si eso es demasiado difícil, si yo no encuentro la información para hacer mi diligencia y si por otro lado me obligan de hacerlo, pues yo me voy. Claro, bien, muchas gracias. Nos quedan 5 minutos antes de pasar a las demás preguntas, entonces tengo una de respuesta breve. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo más difícil para llevar la debida diligencia al personal en el terreno de las empresas? Bueno, pues otra vez como pensando en concretamente pues la experiencia de nosotros, los refinadores que normalmente están en el norte son responsables por el proceso, pero quienes realmente lo implementan son gente local que compra el mineral. Y creo que pues hasta ahora realmente solo se concentraban en el tema, ¿ese oro es legal o no es legal? ¿Hay todos los papeles o no? Y creo que ha sido muy interesante de ver con ellos que la debida diligencia es un concepto mucho más amplio que mira todos los temas de responsabilidades, de derechos humanos, y creo que para ellos pues, ha sido algo nuevo. Y creo que como parte del tema es como la falta a veces de otra vez volver como tangibles los derechos humanos, porque es como un concepto súper abstracto y como todos piensan, pues, es muy bonito, pero con una persona concreta, ¿eso qué quiere decir? Entonces yo creo que como tratar de traducir este abstracto en temas concretos, de cómo yo puedo prestar atención para que no hayan daños a personas, ¿cierto? Creo que es importante y creo que de alguna manera como le da como un impulso a las personas que trabajan. Yo creo que todos, la mayoría de personas son buenas y quieren hacer bien para contribuir a eso. Yo pienso que eso aplica también para las empresas como que compran y que creo que si ellas pueden compartir su historia de hacer algo bueno con sus trabajadores, creo que eso también los motiva, les crece y les hace como trabajar mejor y enorgullecerse de que hacen parte de algo bonito. Yo creo también que es importante capacitar a gente dentro de las empresas para que sepan lo que es la responsabilidad de la empresa, porque yo creo, como dijiste, que la mayoría del personal lo quiere hacer bien, ¿no? Pero es que todavía creo que hay unas ambigüedades dentro de el concepto de responsabilidad social corporativa que a veces se ve como, bueno, yo estoy haciendo estas acciones positivas para la comunidad, estoy como construyendo, no sé, un centro medical o algo así, y no entienden por qué no está positiva la comunidad hasta el proyecto. Creo que hay que ir un poco detrás y explicar, bueno, lo importante es no hacer daño, respetar, hablar con la comunidad. Va a tomar mucho tiempo, no es fácil, pero creo que con el cambio de mente a nivel más alto de las empresas, sí se va a ir hasta los empleadores, pero muy importante que haya un señal desde el top. Claro. Sí, esta parte del desarrollo de una cultura empresarial es un tema que no se agota en 2 años, 3 años, 5 años, ¿no? Proceso continuo. Bien, muchas gracias a ambos por responder a estas preguntas, perdón. Y hay muchas preguntas para Elin en particular, entonces vamos a empezar con la primera, que dice lo siguiente: en los casos de casas matrices y cadena de suministro, ¿hasta dónde llega o debe llegar la debida diligencia? Por ejemplo, en la industria automotriz suelen haber cientos de proveedores para fabricar un vehículo. No sé si vamos una por una, creo que sí, la respuesta breve. Bueno, los principios cuando se
identifiquen riesgos, la manera de priorizar, si se debe, es priorizar los riesgos más altos para la gente y no los riesgos más altos para la empresa. Y eso creo que con los principios sectores, la verdad, se hizo un cambio muy importante. Así que, por supuesto, si hay una cadena de suministro que está muy larga, en mayoría la empresa va a mirar las empresas con las cuales tiene un contrato. Pero la verdad, tal vez más importante ver que, bueno, en la cadena del oro, por ejemplo, los riesgos están más fuertes, ¿cómo se dice? La proximidad no está el criterio primero, sino los riesgos. Y por eso creo que, por supuesto, una empresa sola en un país no sé qué, que tiene muchos proveedores, pero el problema está muy lejos, pero tiene responsabilidad trabajar con la industria, ¿no? Y eso creo que sí se pasa, por ejemplo, en el oro. ¿Puedes completar? Sí, yo creo que lo que estaba hablando profesor Dante ayer sobre el leverage, entonces como vimos, el refinador finalmente es el responsable, pero una empresa como Apple o de las grandes tienen tanto poder que sí pueden pedirles a sus proveedores de que cumplan con lo que ellos necesitan. Y yo creo que como lo otro es como la importancia de esos esquemas de la industria, justamente como los que habíamos visto aquí, incluido el de nosotros para el tema de pequeña minería, pero como todos los otros para toda amplitud de todo el sector de minería, para facilitar este trabajo, para que cada empresa no tenga que inventar su propia cosa, sino como que se hablen entre todos y organicen un sistema con el cual todos pueden trabajar un poco dando eficiencias. Y creo que últimamente la idea es de ahorrar en la burocracia, ¿no? Y esos fondos ahorrados justamente poner en crear el impacto, porque lo que ha pasado en los últimos 10 años es una cantidad enorme de recursos en auditores, en empresas consultoras del norte, mientras realmente el impacto donde deberías estar, cero. Sí, de hecho en el caso de Francia, la legislación francesa dice que es para aquellas empresas con las que se tenga una relación comercial establecida. O sea, no es una cuestión en donde hay un contrato una sola vez y se acabó, ¿no? Tiene que haber una permanencia en el tiempo para que se pueda trazar directamente el riesgo desde la empresa matriz. Bien, la siguiente, que creo que puede ser aplicable para ambos, aunque bueno, es dirigida para él indirectamente, es ¿cuáles son las ventanas de oportunidad de los principios rectores y su aplicación en Honduras? ¿Y qué obstáculos han observado por lo pronto en su visita? En un minuto, ¿no? Un minuto. Bueno, todavía no tengo una idea muy clara del contexto, pero a mí me parece que un desafío importante es que de un lado hay una buena voluntad, hay compromisos por parte de el Estado, también las empresas. Eso es un señal muy positivo, pero del otro lado si siguen unos procesos que han sido denunciados por parte de la sociedad civil, también por relatores especiales de la ONU, y que no se dan unas pruebas de esfuerzos reales, yo creo que va a ser muy difícil avanzar en este proceso, pero creo que ahora hay una oportunidad que
que está muy importante, ¿no? Porque todos aquí estamos juntos con la voluntad de avanzar, con la visita al grupo de trabajo, el compromiso del Estado. Hay mucha cosa que yo espero que sí va a ser un momento importante para seguir avanzando. Solo una cosita, yo creo claramente, yo creo que hay que ver que algo está pasando, hay que ver cosas. Una experiencia que tuvimos también en cómo llevar esos procesos al territorio y enfocarse en cosas prácticas. Yo creo que a veces uno empieza con unas discusiones como muy amplias, muy teóricas y que se necesitan también, ¿no? Como de principios, pero creo que a veces agotan un poco las voluntades antes de ver como unos frutos reales de trabajo. Entonces, un ejercicio que hicimos pues en unos municipios mineros fue invitar a este nivel local a entidades del gobierno, local, nacional, departamental, sentarlos con los mineros y ver cuáles son los problemas más graves, muy prácticos que tienen y qué soluciones se pueden encontrar como entre todos. Y creo que eso ha servido porque al ver que sí se están resolviendo cosas, ha crecido la confianza y ha empezado como sí formarse un ambiente propicio para luego sí ampliar estas discusiones a lograr unos acuerdos más amplios, más de principios. Gracias. Y la última, para cerrar a tiempo y que podamos ir todos a almorzar, es, por favor, mencionen, si pueden, si conocen alguno, algún logro concreto en la aplicación de las líneas directrices y la guía de vida y diligencia de la OCDE. Algún logro que hayan podido observar en alguno de los dos. No sé cómo contestar, pero creo que hay unos avances, ¿no? Cuando trabajas el tema cada día es un poco difícil verlos, pero si miramos como 10 años atrás, nunca esta audiencia sería aquí discutiendo de estas normas. Todavía seríamos peleando sobre, pero no es la responsabilidad del otro. Y creo que eso sí es un logro importante y a nivel de empresas, porque a veces parece que estamos produciendo guías, documentos, instrumentos a nivel internacional, regional, no sé qué, pero que sigue a un nivel teórico, ¿no? Pero la verdad es que hay muchos ejemplos, ¿no? Donde la gente sí ha logrado poder organizarse en sindicatos libres porque las empresas de la casa matriz trabajaron con las empresas en la cadena de suministro. También se ve en algunos lugares relaciones más pacíficas entre